Bienvenido o bienvenida a este nuevo video. Aquí estaremos trabajando nuevamente gráficas de funciones. Estaremos abordando algunas otras funciones que no hemos visto en el video anterior. Muy bien, antes de empezar te desafío a que completes estos retos que están al inicio. Dice que es una función, debes responder esa pregunta. Puedes investigar si no estás seguro o segura. En el inciso 2, ¿qué es el dominio de una función? Y luego, ¿qué es el rango de una función? Muy bien, una vez aclarado esos datos, pues podremos seguir trabajando. Aquí tenemos entonces la gráfica de una función cúbica. La función cúbica o función de tercer grado resulta que son funciones que tienen como máximo exponente en su incógnita el valor 3, en su variable, ¿verdad? Entonces, esta es la forma algebraica. Para que una función pueda tomar esta forma a la hora de graficarse, los valores a, b, c y d deben tomar valores numéricos. Por ejemplo, 5x al cubo más x al cuadrado, en este caso pues b valdría 1, más o de repente menos 2x menos 8, por ejemplo. Esto ya puede graficarse una vez le agregamos el texto fx. F de x representa la variable y obviamente las x representan la variable x y este eje x también, que puede tomar infinitos valores. Y la letra o la variable y, pues algunas veces puede tomar infinitos valores, otras veces no. Y entonces, como a veces no, a eso se le llama rango de una función, es decir, hasta dónde llega. Y si puede tomar todos los valores de x, pues entonces también a eso se le llama dominio de una función. Si el dominio puede ser los infinitos números reales, pues algunas funciones tienen esa característica, otras no, otras son limitadas, ¿verdad? Para ciertos valores únicamente. Muy bien, entonces ahora vamos a avanzar a la función exponencial. Esta función es bastante útil ya que representa el crecimiento de muchas cosas, por ejemplo, el de las bacterias que crecen de forma exponencial. En la población también mundial o la población de un país crece también de forma exponencial. Cada año los nacimientos son increíbles, pero estamos hablando de años a veces o semanas que se ve pronunciada, digamos, el crecimiento poblacional. Pero una bacteria a veces solo requiere horas, minutos o días para crecer también de forma exponencial y obviamente hacernos daño en el cuerpo, ¿no? Bueno, o en nuestra salud. La forma algebraica es f de x igual a elevado a la x, en donde a debe tomar un valor numérico. Entonces, algunas funciones de este tipo tendrían que ser, por ejemplo, 4 elevado a la x, o f de x igual, vamos a ver, 0.5 elevado a la x. Entonces aquí me están diciendo que este valor de a debe ser mayor que 0, pero tiene que ser diferente de 1. Es decir, que no puede valer 1, porque si colocamos la función f de x igual 1 elevado a la x, no es una función exponencial, porque 1 elevado a cualquier exponente siempre será 1. Así que esa será una función constante. Bueno, otra forma de escribir la función exponencial es colocando esta expresión, ¿verdad? Dice x, que significa función exponencial de x, ¿verdad? Su gráfica es esta. La función logarítmica es la función inversa a la función exponencial y su simbología es el logaritmo de base a de x. Entonces, los logaritmos, de repente, pues a estas alturas, tú como estudiante no los has conocido todavía, pero normalmente para graficar, en la graficadora vamos a utilizar el logaritmo de base 10, y entonces estaríamos colocando log, ¿verdad?, de x. Un logaritmo es una función inversa a la potenciación, ¿verdad? Solo a manera de ejemplo voy a colocar aquí, por ejemplo, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá 25. Entonces, esta operación puede dividirse en dos. Yo puedo decir raíz cuadrada de 25. Cuando saco raíz cuadrada, lo que yo estoy buscando es cuál es la base que ha sido elevado al cuadrado. Entonces, la base es 2. Pero cuando yo digo logaritmo de base 5 del número 25,
Lo que yo estoy buscando es cuál es el exponente que necesita esta base para que mi resultado sea 25. Y el exponente es 2. Pues así es como nacen los logaritmos. Un ejemplo más para que por lo menos tengas alguna idea importante. Vamos a hacer una de base 10. Por ejemplo, si yo digo 10 al cubo es igual a 1000. Entonces, si yo saco la raíz cúbica de 1000, pues obviamente lo que yo estoy buscando es la base, que es 10. ¿Y de dónde salió 1000? Salió del 10 multiplicado 3 veces. Mientras que si yo hablo de logaritmos, yo puedo decir logaritmo de base 10, no se escribe el numerito 10, ya se sabe que es de base 10. Entonces digo logaritmo de base 10 del número 1000. Es decir, ¿qué exponente necesita el 10 para que me dé 1000? Pues necesita el exponente 3. De esta manera es como nacen los logaritmos y a la hora de graficarlas en un plano cartesiano, el estilo de la gráfica es este. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a pasar a las funciones definidas a trozos. Estas funciones tienen una característica bien especial que va como que por partes. Este pedacito que vemos aquí es una parte de la función lineal y que está definido con un inicio y un final que finaliza hasta el valor 1. Entonces aquí dice f de x igual a x, que es una función lineal, y que dice que viene del infinito negativo y finaliza hasta el valor 1, ¿verdad? Sin tomarla en cuenta. Eso es lo que significan estos símbolos, donde dice menos infinito, menor que x, y x menor que 1. Es decir, que los valores no pueden superar al número 1, o mayores que 1, ni tampoco pueden ser 1. Y luego aquí hay una función que es una función constante que me da una línea horizontal que inicia desde el 1, ¿verdad? Y finaliza hasta el número 4, siendo o pueden ser mayor o iguales que el 1 o menor o igual que el 4, ¿verdad? De esa manera. Y luego hay otra función aquí que también es una función lineal, solo que es decreciente, que inicia desde el valor 4 sin tomarlo en cuenta hasta el infinito positivo, de esa manera. Entonces aquí hay, como quien dice, tres funciones y forman esta gráfica extraña. Las funciones son seno, coseno y tangente y sus formas son estas. Estas son bastante utilizadas en trigonometría y también hay problemas matemáticos que se resuelven. Y solo que aquí en el plano cartesiano se dibuja en radianes. Radianes hace referencia a medidas de ángulos. Entonces, 2 radianes es un equivalente a 360 grados, que es una circunferencia. Vamos a hablar de la función seno. La función seno, tanto en la calculadora como en alguna graficadora, normalmente se escribe de esta manera como sin, su abreviatura de latín dice sinus, es sin. Entonces, para poder graficar una función seno, yo tendría que graficar sin de x, por ejemplo, y ya luego me sale un gráfico como este, que es bastante atractivo. Otras gráficas del seno de la gráfica seno, perdón, puede ser seno de 2x o 2x cuadrado, bueno. Total, x es la medida de un ángulo, así que puede ir cambiando y obviamente la gráfica también se altera. Luego está la función coseno, que es un tanto diferente a la función seno, ¿verdad? Que está el periodo de esta función está movida, así que la función seno inicia desde el 0, pero la función coseno inicia desde el 1 y va bajando y luego vuelve a subir. Y estas son funciones periódicas porque aquí se vuelven a repetir, entonces se repiten periódicamente, ¿verdad? Porque sus medidas son círculos. Una vez que se cierra el círculo, ¿verdad? Vuelve a empezar el círculo, entonces vuelve a empezar la función. Entonces a esas funciones se le llaman funciones periódicas. Para poderlo graficar tendremos que escribir coseno de x o coseno de la función que me den. Luego la función tangente también es una función bien atractiva, que inicia desde el 0, va hacia el infinito, aquí desaparece y reaparece del otro lado, ¿verdad? A estas líneas de donde desaparecen y vuelven a aparecer acá se les llama asíntotas. Entonces aquí sube la función y desaparece allá arriba en el infinito y vuelve a aparecer en el infinito negativo de aquí del eje y vuelve a subir. Entonces eso es lo que tiene la función tangente y esta es su forma, ¿verdad? Y su abreviatura puede ser TG o la función tan, ¿verdad? Yo creo que en la graficadora tendríamos que escribir tan de x o si no nos sale, pues TG.
En la actividad, nosotros debemos utilizar la aplicación Grapher Free o Photomat para realizar nuevamente estas gráficas que aquí me piden y al mismo tiempo imprimir, ¿verdad?, la primera gráfica y compararlas unas con otras y responder estas preguntas. Estas tres gráficas parecen que fueran iguales, pero no son la misma. Me doy cuenta que aquí está x al cubo, pero aquí está menos x al cubo. Luego, en la parte constante dice que es menos 2 y aquí es más 2. Y la tercera ya no es solo más 2, sino que es más 2x. Entonces, según esos cambios que yo propongo, ustedes deberían de averiguar qué sucede entre las primeras dos gráficas y qué sucede en la tercera respecto a las primeras dos, y así con las demás funciones, ¿verdad? Entonces voy a hacer algunas gráficas de estas en la aplicación para que ustedes se den la idea. Incluso aquí aparece la función logarítmica, aparece el logaritmo de x y luego el logaritmo de 2x, a ver qué diferencia habrá, y luego están las funciones seno, coseno y tangente, y esas serían las actividades a completar. Entonces voy a pasarme a la otra aplicación. Vamos a ver entonces, nos pasamos a la otra aplicación para poder compartirles y que ustedes vayan dándose la idea. Estoy ahorita en la aplicación Grapher Free, entonces aquí vamos a intentar graficar algo de logaritmo. Recuerdo yo que decía logaritmo de x, abro paréntesis, coloco x y salgo, ¿verdad?, del teclado y me doy cuenta que ahí está la función logaritmo, ¿verdad? Y voy a insertar otra a la parte. Ustedes lo pueden hacer en otra gráfica diferente, pero aquí lo que voy a demostrar es qué pasa al comparar, ¿verdad?, estas gráficas. Entonces abrimos paréntesis, vamos a colocar en vez de x, solo colocamos 2x y me doy cuenta que la gráfica es totalmente distinta. Aquí parece que no fuera nada extraordinario, pero si nosotros nos acercamos a la gráfica o la hacemos más grande, resulta que la diferencia sí en realidad significa bastante. Esto va hasta el infinito y cada vez se van separando más. Entonces las gráficas sí deben, digamos, tomarse en cuenta y tenerse ese cuidado al graficar, ¿verdad? Aquí nuevamente repito, pareciera que no hubiera mayor diferencia, pero sí, esa es la diferencia que hay que analizar. Bueno, aquí se me ha perdido esto del gráfico. Vamos a tratar de graficar. Bueno, ya parece que no va a tener solución. Voy a tratar de solucionarlo. Entonces, bueno, a la hora de graficar otras funciones, voy a ver si me permite mostrar todavía. Pero si no, por lo menos explico cómo se escriben. Por lo menos en la función, vamos a ver cuál es la que es más difícil. 2 elevado a la x, entonces tendríamos que colocar 2 elevado a la x para que me pueda salir la gráfica de esta manera. Esta es una función exponencial, solo que aquí yo he movido este gráfico muy a la derecha, entonces no me va a mostrar. Ahí pido disculpas que ya no se pueda mostrar, pero sí está bastante lejos el gráfico. Bueno, entonces de esta manera tendríamos que colocar en esta aplicación las gráficas. Entonces, yo solo les recuerdo que es importante entonces graficar cada una de ellas, imprimir la gráfica y luego de alguna manera explicar o responder, ¿verdad?, cuál es el cambio que hay entre una y otra de las gráficas, ¿verdad? Hasta aquí dejo este video entonces. Agradezco la atención.